A reserva de mejorar, de que el narcopresidente se vaya a la chingada, quiero expresar mi repudio a este traidor a la patria, pues es un individuo muy entregado a los norteamericanos. Su política ha sido de un servilismo que no tiene parangón en la historia de México. Solamente con Santana, que entregó más de la mitad del territorio mexicano, y con Juárez, otro traidor al que adora el narcotraficante y que lo tiene como consejero porque ya se le va el avión. Pues este indio zapoteca traicionó al pueblo de México de esa época, vendiendo el istmo de Tehuantepec en Oaxaca a los norteamericanos, y esa transacción se anuló cuando la Segunda Guerra Mundial, y que le tocó al presidente Cárdenas ser aliado de los norteamericanos, quedó sin efecto. Pero también el traidor del indio zapoteca pidió a los norteamericanos que un general yanqui es el que dirigiera las tropas mexicanas para combatir a los franceses. Y en la actualidad el narcopresidente presume de que lleva una buena relación con los norteamericanos, pero que están impuestos a intervenir en los asuntos de otros países, pero que poco a poco se les va quitando, pero que México no se entrega al intervencionismo de los norteamericanos. Y ello con relación a que Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de Donald Trump, hizo una crítica al narcopresidente de que si se aprobaba la reforma al Poder Judicial para que los ministros, jueces y magistrados fueran nombrados por voto popular, habría un colapso económico, como se comprobó, ya que cuando se dio ese anuncio por el narcopresidente, cayó la bolsa mexicana de valores y además se depreció el peso. Pero para estar en contexto, que el narcopresidente es un traidor a la patria, pero además muy hipócrita y cínico, me permito exhibir sus declaraciones así. Están muy mal acostumbrados, con todo respeto, a meter las narices en otras partes. Ellos comentan que habrá una guerra comercial y que esto va a afectar a la frontera y se le está dando el poder a los cárteles. No afecta a nada, son puros inventos. Es que ellos se quedaron anclados pues, en la época de la doctrina Monroe, de América para los americanos, entendiendo que América son ellos nada más. Hay una actitud, una corriente muy intervencionista. Si conocemos la historia, pero vamos a entender cómo primero definieron de que toda la América iba a ser dominada por Estados Unidos. Vivieron momentos de mucho intervencionismo, pero pues eso
lamentablemente no se les quita. Y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento, todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida que el gobierno de México no sea un gobierno entreguista. Bueno, este narcopresidente es un cínico. Efectivamente, los norteamericanos practican la doctrina Monroe, son expansionistas, todo el tiempo lo han sido. Nos quitaron más de la mitad del territorio mexicano. Y además un general yanqui iba a dirigir las tropas mexicanas contra los franceses. Y por otro lado, les vendió el istmo de Tehuantepec. Y López sigue con su servilismo, está imitando a Juárez. Pues es el que cuida las fronteras de los norteamericanos. Aceptó el deshonroso papel de ser México tercer país seguro, violando los derechos de los migrantes, los retiene en México, como sucedió con los 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados, violando el artículo 11 de la Constitución Federal, que señala que toda persona puede entrar por el territorio mexicano, salir de él, viajar por su territorio, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro documento semejante. Y además viola el artículo 1 de la misma ley de leyes, pues todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, porque este sujeto pasó otra situación vergonzosa. El expresidente Trump le tronó los dedos para que le mandara 28,000 soldados gratuitamente, y el narcopresidente se dejó presionar que porque iba a incrementar los aranceles de los productos mexicanos, y se los mandó gratuitamente, se le arrastró, se le humilló, y eso significa que el narcopresidente es un traidor a la patria. Y para remachar mi acusación, me permito exhibir otro video en donde el narcotraficante dio permiso con autorización del Senado para que 11 soldados norteamericanos ingresaran al país, y no solo eso, sino que se les permitió que vinieran a dar instrucción militar, a capacitar a los soldados mexicanos. Y el señor aparece como si tuviera calidad moral de estar descalificando a los norteamericanos, cuando él es el alcahuete de las invasiones que hacen a México cada vez que se les antoja. Es más, ni siquiera pasaporte se les exige para ingresar al territorio mexicano. Y para estar en contexto, me permito exhibir precisamente la noticia en donde el Senado, por petición del narcopresidente, autorizó la entrada de 11 soldados armados con
con municiones y todos los pertrechos de guerra. Y eso en realidad es algo vergonzoso para la tropa. Pero como los altos mandos, sobre todo el secretario de la Defensa Nacional y de Marina, son unos paleros que no tienen honor, que no defienden la soberanía de la nación, sino que son simples empleados del narcopresidente, pues no dijeron esta boca es mía. Y lo que es más grave, pues pusieron en evidencia al pueblo de México, de que permitimos el expansionismo de los norteamericanos en las narices del propio narcopresidente y de los senadores. Y para estar en contexto, me permito exhibir esta noticia así. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Cámara de Senadores autorización para que ingresen a México con armamento y municiones 11 militares estadounidenses que adiestrarán a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto como parte del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar. Detalla la solicitud recibida en el Senado. La Sedena, en coordinación con el Comando Norte de los Estados Unidos de América, programaron, como parte del Plan Anual de Actividades 2024, realizar el evento denominado Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. La actividad de adiestramiento programada se realizará en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en Tematatla, Estado de México, y en el Centro de Adiestramiento Regional de la Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, del 23 de enero al 21 de marzo del 2024. Como lo compruebo debidamente, los soldados norteamericanos vinieron a preparar, a dar instrucción militar a los soldados mexicanos. Y ello, además de que es una traición a la patria, es una vergüenza y demuestra que el narcopresidente es candil de la calle y oscuridad de su casa. Aparentemente, el Senado es el que dio el permiso para el ingreso de soldados. Sí, pero vinieron armados, con municiones, con demás instrumentos de guerra, y además a dar instrucción militar, a dar preparación a los soldados mexicanos. Eso es una humillación, es algo vergonzoso. Ciertamente el artículo 76, fracción tercera de la Constitución Federal establece que el Senado tiene facultades en política exterior respecto de las intervenciones del presidente a nivel internacional, permitir el paso de tropas mexicanas fuera de los límites del país, y además el ingreso de tropas extranjeras, pero no para dar instrucción militar. Y por otro lado, también se permite que embarcaciones extranjeras se queden ancladas en puertos mexicanos por más de un mes, pero no, insisto, no para venir a preparar al ejército mexicano, porque eso es ser traidor a la patria. Efectivamente, el artículo 123 del Código Penal Federal, en su fracción primera, señala que se pondrá una penalidad de 5 a 40 años de prisión por traición a la patria, fracción primera, a aquel mexicano que realice actos que vayan en contra de la independencia, de la soberanía y de la integridad de la nación mexicana, para entregarlo a una persona, grupo de personas, o a un gobierno extranjero. Y en el caso
del acto omnimonioso, vergonzoso y traidor del narcopresidente junto con el Senado, autorizaron que militares, 11 militares armados totalmente, ingresaran al territorio nacional para darles instrucciones militares y otro tipo de actividades relacionadas con la vida castrense del ejército, a un ejército extranjero, a semejanza de Juárez, que pedía que un general yanqui viniera a dirigir las tropas mexicanas. Por ello digo que el narcopresidente es un farsante, es un simple merolico que vino a destruir las instituciones y que está en contubernio con el narcotráfico, y que fue un fracaso porque no vino a gobernar, vino a servirse del gobierno de México para enriquecerse él y sus sinvergüenzas hijos, a quienes les otorgó contratos directos sin licitación, violando el artículo 134 de la Constitución Federal. Y como la alteración mental del narcopresidente es el de que él tiene otros datos y que no es cierto, pues existen pruebas como esta de que el narcopresidente es un cínico y es un hipócrita. Afortunadamente, ya se va mucho a la chingada el día último de septiembre del 2024. Gracias.